olfato. El único sentido que no llega en este caso al tálamo es el olfato. Y si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto pares craneales, el olfato a través de las cíntilas olfatorias directamente iba al lóbulo temporal del cerebro. Es el único que se pasa al tálamo. ¿Ya? Y después del cerebro, recién el cerebro informa de ese olor al tálamo. O sea, es el único sentido que se escapa al tálamo. El tálamo, en este caso, recibe 4 de los 5 sentidos. Ya, para que se 4 de todos los 5 sentidos que tenemos. Bien. Cuando nosotros estudiamos, en este caso, al sistema nervioso central, vamos a empezar a ver hoy día el diencéfalo. Nosotros empezamos a estudiar el sistema central, eso se divide en prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Ya? El prosencéfalo, pro adelante, se va a dividir a su vez en 2 partes: el telencéfalo, que está formado de la corteza cerebral, y el diencéfalo, que va a ser lo que nosotros hoy en día, que es el tálamo. ¿Ya? ¿Quién forma el diencéfalo? El tálamo, junto con el hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Ya vamos a empezar a estudiar un poco más adelante. ¿Ya? Pero un componente del diencéfalo importante que es el tálamo. ¿Ya? Tálamo. Luego sigue el mesencéfalo, que ya hemos conocido, donde se encuentra la sustancia negra, la sustancia roja, el núcleo rojo, y el romboencéfalo, que está formado por el puente, el cerebelo y el núcleo. ¿Ya? Entonces, en este caso sería el metencéfalo, que está formado por el puente y el cerebelo, y el medencéfalo, que está formado por el núcleo. ¿Ya? Entonces, esa es la división en este caso que les quiero mostrar. ¿Ya? Estoy seguro que todos ustedes ya lo han leído esto en el tema de introducción, empezamos esta división. Yo no toco el tema de introducción, porque introducción y no lo vamos a ir llevando en todos los demás temas. ¿Ya? Entonces, telencéfalo y encéfalo sería el prosencéfalo. El mesencéfalo y el romboencéfalo está formado por el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el diencéfalo siempre va a ser par. ¿Ya? Hay el tálamo, el epitálamo, el subtálamo, todos son en este caso pares. ¿Ya? Constituciones. Incluso el hipotálamo es una sola glándula, o son dos en este caso glándulas pituitarias. Nosotros se consideran solamente como uno. ¿Ya? Entonces, ese es el diencéfalo. Entonces, ahí tenemos al tálamo, tenemos aquí atrás al epitálamo, formado por la glándula pineal principalmente. Tenemos también al subtálamo, abajo. Y tenemos al hipotálamo, en este caso que está formado por las glándulas, en esto va a ser el centro, en este caso, de la glándula hipófisis. El hipotálamo es el centro del sistema nervioso autónomo, el centro de la parte endócrina de nuestro cuerpo, el cerebro endócrino de nuestro cuerpo. Entonces, todos van a formar para nosotros lo que va a ser el diencéfalo. ¿Quién forma el diencéfalo? El hipotálamo, tenemos también al subtálamo y el hipotálamo. Aquí tenemos, por ejemplo, el hipotálamo. Son estos núcleos que se van a encargar de regular lo que va a ser, que hemos dicho, la parte autónoma de nuestro organismo. Dentro de la parte autónoma de nuestro organismo, ¿qué más se encuentra? El sistema endocrino. Es bien importante. Tenemos también aquí a los cuerpos mandibulares que forman parte, en este caso, de lo que es el hipotálamo. Y tenemos también en la parte posterior, en el epitálamo, tenemos lo que es en este caso la glándula pineal, que se encuentra por encima de los tubérculos corticémicos. ¿Por qué es importante la glándula pineal? Vamos a empezar a hablar de esto. Porque secreta lo que es la melatonina. ¿Ya? La melatonina no se confunda con la melanina. ¿Qué es la melanina? El pigmento que forma la piel, de los melanocitos.
Y melatonina es una hormona producida en este caso por la glándula pineal del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿De qué se encarga la melatonina? De censurar el sueño. ¿Qué es lo que hace la melatonina en tu organismo? Genera reposo, elimina oxidantes de tu cuerpo. ¿Ya? Esa parte donde ustedes sueñan, donde duermen, que están bien, descansaditos, ahí es donde libera melatonina en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que no estés cansado, para que puedas realizar bien tus actividades diarias, todo. Pero dato bien curioso, la melatonina solo se produce en la oscuridad. Así que los que duermen con la luz prendida es como si no descansaran nada. ¿Ya? Si por alguna razón, digamos, tú dices, agarras el celular, estás con la tele, estás con la luz encendida y te duermes. La luz entra por los ojos y tu cuerpo, pese a que estás descansando, tu sistema reticular se ha apagado, la glándula pineal no entiende, piensa que sigue siendo de día y no produce melatonina en forma adecuada. Por eso es que al día siguiente estás cansado, estás estresado, estás ansioso, ¿no ve? Puede que puedas dormir, pero no descansas. ¿Por qué? ¿Qué necesita para producir melatonina? Necesita para nosotros oscuridad. ¿Ya? Por eso es importante no se abrir la luz. No duerme con la luz prendida. No es cualquier cosa. Y es importante, además también la melatonina en la pubertad se va a liberar en grandes cantidades y va a actuar junto con el hipotálamo en el crecimiento de las personas. Si no duermes, el niño no crece. ¿Ya? Los que hacen también, se dedican al fisiculturismo, al ejercicio, de todo, ellos necesitan dormir y descansar, porque si hacen ejercicio nomás todo y no duermen, igual nomás su masa muscular tampoco va a crecer. Porque para eso necesitamos hormona de crecimiento. ¿Qué es la hormona de crecimiento? El hipotálamo. ¿Y qué induce a formar eso? La melatonina. ¿Ya? ¿Y qué necesitas para liberar melatonina? Necesitas un ambiente oscuro. Si no hay oscuridad, no se produce melatonina. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama la glándula pineal. ¿Ya? La glándula. Ahora, si vamos a ver al tálamo. Hay dos tálamos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo. Estos tálamos van a rodear lo que va a ser al tercer ventrículo. Se encuentran entre los dos el tercer ventrículo. Va a tener una cara anterior, que es bien redondeadita, fina, que va a formar para nosotros el límite posterior del agujero interventricular. Y una porción posterior bien marcada, expandida, grande, redondeada, que se va a llamar para nosotros el pulvinar. La parte anterior que forma el acueducto, en este caso, o la comunicación del tercer con el cuarto ventrículo. El agujero interventricular. La comunicación, en este caso, entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. La comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. El agujero interventricular. Y la parte posterior, bien redondeada, entonces para nosotros se llama el pulvinar. Y debajo del pulvinar vamos a encontrar los cuerpos geniculados, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. ¿Ya? Que se van a encargar principalmente de generar, en este caso, diferentes tipos de estímulos, tanto auditivos, en este caso, como visuales. ¿Ya? Ahora, vamos a conocer a su sustancia blanca. El tálamo tiene tres sustancias blancas. ¿Qué es la sustancia blanca? Son axones. Tiene tres sustancias blancas. Una capa superior, que se lo llama la capa zonal.
una capa que va a separar al tálamo de los, en este caso, de los núcleos basales del cerebro, que se va a llamar lámina medular externa, y otra capa que va a dividir al tálamo en tres, en una parte anterior, en una parte medial y en una parte lateral, que se llama en este caso la lámina medular interna. Entonces, el tálamo, ¿cuántas partes usualmente tiene? Tres. ¿Cuáles son? La capa zonal, que separa al tálamo de los ventrículos laterales, la capa lateral o lámina lateral o medular externa, que separa al tálamo de qué? De los núcleos basales del cerebro, ¿ya? De los núcleos del cerebro que separan. Esta se llama la lámina medular externa. Y tenemos a la lámina medular interna. La lámina medular interna, ¿qué va a hacer? Va a dividir al tálamo en tres regiones: anterior, medial y lateral. ¿Ya? Esta lámina medular interna tiene una forma de Y. Fíjense, tiene una forma. Y va a dividir entonces al tálamo en tres regiones: anterior, medial y lateral. ¿Cómo se llama esta parte del tálamo? ¿O qué forma? Los agujeros interventriculares. ¿Y esa parte cómo se llama? La posterior redondeada se llama el pulvinar. La parte anterior forma el límite posterior del agujero interventricular y el posterior forma el pulvinar. Esta es la lámina medular externa, la capa zonal y la lámina medular interna. Ahora sí, vamos a empezar viendo a dividir al tálamo en tres. ¿Cómo se llama esto? Los núcleos anteriores. ¿Cómo se llaman estos? Los núcleos mediales. ¿Cómo se llaman estos? Los núcleos laterales. Ahora sí, el núcleo anterior, el anterior, va a tener una comunicación importante con el hipotálamo, con la circunvolución del cíngulo y con los cuerpos mamulares también del hipotálamo. En otras palabras, ¿con quién se comunica este núcleo anterior? Con el sistema límbico. Con el sistema límbico. Y cuando escuchemos hablar del sistema límbico, ¿de qué se encarga el sistema límbico? De las emociones, de los sentimientos. ¿No ven? Entonces, el tálamo anterior se conoce como el tálamo, en este caso, límbico. Ya, el tálamo límbico. Y se va a encargar principalmente de manejar lo que son las emociones y la memoria de sí. ¿Ya? Lo que ustedes leen, por ejemplo, ahorita y se olvidan mañana, se almacena en el núcleo ventral del tálamo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se va a manejar principalmente? Los recuerdos emocionales, las emociones, lo que te genera alegría, tristeza, enojo, rabia, furia. Esos recuerdos, todos esos sentimientos, esas percepciones que sientes, llegan acá. ¿Por qué? Porque este núcleo ventral, este núcleo anterior que se encuentra acá, se comunica con quién? Con el hipotálamo, con la circunvolución del cíngulo y con los cuerpos mamulares. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esto. ¿Ya? Lo que va a generar para nosotros se conoce como el tálamo límbico. ¿Cuál es el tálamo límbico entonces? El núcleo anterior. Ahora, en la parte medial va a haber dos núcleos, el dorso medial y el de la línea media. Son estos dos núcleos. Miren, aquí solamente había un núcleo, el núcleo anterior nada más. Aquí existen dos, el dorso medial y el núcleo medial. Ya, el núcleo de la línea media. ¿Con quién se comunica esto? Con el lóbulo frontal del cerebro
y también se comunica con el hipotálamo. Tiene una comunicación abundante tanto con el óculo frontal como con el hipotálamo. Entonces, la diferencia de este núcleo ventral es que este va a generar para nosotros un estado de información de emociones más grandes. En este caso, el razonamiento de las emociones. A ver, por ejemplo, si ven, digamos, si ahorita digamos, yo les digo, vamos a dar examen de cerebelo. Lo primero que les va a llegar es preocupación, quizás por ahí, intriga. Ese sentimiento que están generando ustedes, ¿dónde lo están produciendo? En el núcleo interior. Pero luego va a empezar a ustedes a razonar. ¿Por qué nos están diciendo el examen? Normalmente, porque tenemos que dar esa emoción que están analizando. ¿Dónde van a hacer eso? En los núcleos mediales. El núcleo medial va a manejar esas emociones, esos sentimientos, y va a generar para nosotros una interacción, un razonamiento de esa emoción. ¿Me entienden? Van a empezar ustedes a buscar el porqué de esa emoción. Entonces, es lo que genera para nosotros el grupo dorsomediano, ¿ya? Y el núcleo, en este caso, de la línea media. Entonces, esto genera para nosotros un razonamiento de las emociones. Luego vamos a ver a los núcleos laterales. Ya, estos núcleos laterales vamos a dividir en dos: los dorsales y los ventrales. Vamos a comenzar a hablar de los ventrales. El ventral anterior. Este ventral anterior se comunica principalmente con la formación reticular, con la sustancia negra, con el cuerpo estriado y con la corteza motora. Y si nosotros vemos, miren, entonces estamos viendo con los núcleos del cerebro, con la corteza premotora. ¿Y en qué se va a encargar este núcleo medial? En la planificación motora y el comportamiento. Entonces, el desarrollar para nosotros es planificar el movimiento, el planificar, el razonar, el analizar. Entonces, ahí se va a encontrar a nosotros. En la comunicación entre el núcleo ventral anterior con el, en este caso, con el cerebro. ¿Por qué? ¿Con quién se comunica? Con el cuerpo estriado. ¿No ven? Con el cuerpo estriado de los núcleos basales del cerebro. ¿Con qué se comunica? Con la sustancia negra. ¿Qué genera la sustancia negra? ¿Y eso qué genera? Entonces tú razonas y eso, te genera también un poco, algunas cosas que puede generar levemente felicidad. Razona, analiza. Este es el núcleo ventral. Ahora, los núcleos laterales, ya, los núcleos laterales se van a dividir en dos. Ya. Tenemos al ventral lateral, va a ser este que vamos a ver nosotros. Va a tener una comunicación muy importante con el hemisco medial y con las divisiones verticales. ¿Se acuerdan del hemisco medial? ¿Qué transporta el hemisco medial? Todas las percepciones sensitivas. Entonces va a comunicar con el área sensitiva primaria, ya, y el área premotora. ¿Y qué se va a encargar en este caso? De planificar a la neuromotora, sus movimientos, de modular en este caso la acción cerebelosa de los motores. Se va a encargar de regular algunos movimientos, de planificar movimientos. Ese es el núcleo ventral. Y luego tenemos al ventral posteromediano. Este ventral posteromediano recibe fibras principalmente del hemisco medial. ¿Quién me dice qué transporta el hemisco medial? Las fibras auditivas. ¿Se acuerdan? El hemisco lateral transporta las sensaciones, el tacto, porque el hemisco lateral es la degustación sensitiva. Perdón, el hemisco medial es la degustación sensitiva. Perdón, que no está ahí. El hemisco medial es la degustación sensitiva. ¿No ven? Entonces, este hemisco, en este caso el posteromedial, va a decir igual todas las sensaciones.
tanto de lo que es del núcleo uniforme como del núcleo, en este caso, el núcleo principalmente sensitivo de qué? ¿Es de qué núcleo sería? El núcleo sensitivo del vago, del póstero. Va a ser principalmente aferencia de la cabeza. Mientras tanto que el ventral posterolateral va a recibir aferencias de dónde? Del núcleo uniforme y el núcleo, en este caso, grácil. Va a recibir información del posterolateral de todo el cuerpo. Ya conocíamos los dos núcleos, ¿verdad? El posteromedial es de la cara, el posterolateral es del cuerpo. Las sensaciones, todo el tacto fino, el tacto grosero, principalmente de nuestro cuerpo. El posteromedial y el posterolateral. Entonces el posteromedial es de la cara y el posterolateral es del cuerpo. Entonces eso es muy importante, las sensaciones, todo el sentido del tacto. Esos son los núcleos ventrales, en este caso laterales anteriores. Ahora vamos a ver al grupo lateral posterior. El grupo lateral posterior va a estar formado principalmente por el núcleo lateral dorsal, lateral posterior y el núcleo pulvinar. Ellos van a tener una comunicación principalmente con quién? Con el lóbulo occipital, con el lóbulo temporal, con el lóbulo parietal, con la circunvolución del cíngulo y con los cuerpos vinculados. Vamos a ver acá más adelante. Estos núcleos van a permitir para nosotros la comprensión principalmente y la experiencia de la vida. Por ejemplo, el núcleo lateral dorsal sería este, lateral dorsal, vamos a ver nosotros, perdón, este lateral dorsal y este es lateral posterior. Este lateral dorsal para nosotros va a comunicar principalmente con qué? Con los cuerpos vinculados superiores. ¿Qué se va a hacer? La memoria y la interpretación de los estímulos visuales. ¿Por qué estoy haciendo estos movimientos? ¿Por qué estamos moviendo la cabeza, los ojos? ¿Okay? El núcleo lateral posterior va a tener también igual comunicación con los cuerpos vinculados, sin embargo también con el lóbulo temporal, el lóbulo, en este caso también parietal, y esta forma va a permitir para nosotros también interpretar los estímulos visuales. Formulación, en este caso de comunicación complejas, analizar el pensamiento, el razonamiento, está aquí también, está aquí. Por ejemplo, cuando ustedes leen un dato, analizan la información. Cuando ustedes ven una imagen, analizan una vía. Entonces van generando para nosotros con el núcleo lateral. Y finalmente tenemos al pulvinar, que va a tener una comunicación muy importante con el lóbulo occipital, que es el lóbulo encargado en este caso de las imágenes visuales, y con la circunvolución del cíngulo. Se va a encargar principalmente de interpretar los estímulos visuales, estímulos sensitivos, y va a formar conductas complejas. Ese es el pulvinar. Otros núcleos que vamos a ver nosotros. Van a existir también núcleos que se van a encontrar dentro de las láminas, en este caso de la lámina medular interna, dentro de esta sustancia blanca. ¿Ya? Y estos núcleos intralaminares se van a encargar de comunicarse principalmente con la formación reticular, con los fascículos que tienen un talámico y con los espinotalámicos. ¿Ya? También se encuentran los núcleos de la línea media. Van a ver esa comunicación entre los dos tálamos, van a existir núcleos. Y se comunican principalmente, en este caso, con la formación reticular, pero tienen funciones desconocidas. Se cree que también se manejan estímulos de supervivencia. ¿Ya? Y vamos a ver los dos cuerpos vinculados. Miren, tenemos aquí el 1, que es el cuerpo vinculado medial, y el 2, que es el cuerpo vinculado lateral. El cuerpo vinculado medial va a manejar principalmente la vía auditiva. Se va a encargar de todos los estímulos de la vía auditiva, a través, en este caso, de lo que va a ser el hemisferio lateral. Mientras tanto que el 2 para nosotros se va a encargar de toda la vía visual, va a llegar todas las percepciones, en este caso visuales, las imágenes visuales. ¿Ya? Entonces el cuerpo geniculado medial se encarga de la audición.
El cuerpo geniculado lateral se encarga de la vista, de los dos. Y van a haber también núcleos que van a estar, pueden ser núcleos articulares, que van a comunicarse tanto con la corteza cerebral, con el tálamo, y se va a encargar principalmente de generar una regulación cerebral, tanto de todo lo que es el tálamo. Entonces, esos son los núcleos del tálamo. ¿Cómo se dividen? Anterior, mediales y laterales. Los laterales pues, se dividen en anteriores y posteriores. ¿Ya? El anterior es un núcleo. ¿Cómo se llama este? El tálamo límbico, el tálamo emocional. Estos son los núcleos mediales. ¿De qué se encargan principalmente? De control de las emociones. Y el lateral, ¿de qué se encargan? Los anteriores de manejar cosas complejas, ¿no ve? Análisis de información, control de movimientos principalmente. Y los posteriores, ¿de qué se encargan? Movimientos planificados, rotaciones, todo también a estímulos visuales. Y tenemos aquí el cuerpo geniculado medial que se encarga de la vía auditiva, el cuerpo geniculado lateral que se encarga de la vía visual. Entonces, aquí